¿Estás pensando en invertir en Miami? Si es así, ten muchísimo cuidado porque comprar un apartamento o 1,000 apartamentos en Brickell, en Edgewater, en Downtown Miami, podría ser el error financiero más grande de tu vida. Y no por la propiedad, sino por lo que no sabes. Ten en cuenta que el 99% de los inversionistas extranjeros se enfocan en la vista y los acabados, pero ignoran las trampas legales que pueden costarle desafortunadamente su patrimonio. Y hoy vamos a desvelar los secretos que Michael comparte con nuestros clientes y vas a descubrir cómo realmente invertir de verdad protegiendo tu dinero, tu familia y tu futuro. Michael, bienvenido a Miami Real Group. Sí, gracias por la invitación. Michael, tú sabes que, y ya lo sabes por experiencia, por supuesto, no es algo nuevo para ti, que los inversionistas de todas partes, los de aquí, y especialmente nuestros inversionistas que están enfocados o que están localizados prácticamente en Latinoamérica, ellos, ese trabajo, ese esfuerzo que han hecho durante muchísimos años, quizás han sido trabajadores, industrias, profesionales, cualquiera que sea su área, ellos buscan proteger su patrimonio. Pero ellos sienten que proteger su patrimonio es simplemente sacarlo de su país y traerlo a los Estados Unidos porque es un lugar seguro. Pero muchas veces ese lugar seguro realmente no es tan seguro como estaba comentando Andrés, porque aquí hay leyes, hay cosas que suceden en el entorno legal que hacen que tu patrimonio sea débil. Y muchos de ellos hablan y preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Qué formo? ¿Qué tipo de empresa? ¿O es un fideicomiso? ¿Es una LLC? ¿Es una corporation? ¿Cómo hace o qué recomiendas tú para un inversionista, especialmente en Latinoamérica, para que proteja y blinde su patrimonio acá en los Estados Unidos? Sí, buena pregunta, Raúl. Yo siempre empiezo con lo primero, que es responsabilidad jurídica, protección de activos, sucesión, tributación y privacidad. Entonces, esos son como los cuatro ramos que hay que tocar con extranjero y también con inversionistas domésticos aquí en Estados Unidos. Y lo primero que empezamos es, sí, responsabilidad jurídica y protección de activos. ¿Cómo protegemos esa inversión? Porque aquí en Estados Unidos hay muchos abogados, para ser franco, y muchas demandas. Entonces uno se tiene que proteger contra acreedores, inquilinos que quieren demandar, y eso por lo general se hace con una corporación, con una LLC, y qué tipo de entidad o vehículo corporativo se va a usar depende mucho en los hechos y depende de la persona. Entonces, la realidad es que no hay una talla que le acabe a todos. Entonces, es una cosa que se tiene que evaluar de caso a caso y evaluando los hechos, los detalles, los objetivos de la familia o de la persona que quiere invertir. Entonces, hay o sea, detalles que hay que mirar. Pero para darte un ejemplo, de pronto una persona que va a comprar y vender rápidamente puede que no use una LLC, sino usa una corporación, porque la corporación tiene el impuesto, es uno de los más bajos para cuando uno compra y revende y tienes una ganancia. Pero si vas a usar la propiedad por un término largo para alquilarla, lo más probable es que una LLC es mejor. Entonces, pues mucho depende en la persona y los objetivos. Definitivamente sí influye muchísimo en, ¿cuál sería la palabra? En ese objetivo que la persona tenga o si tiene una limitación de tiempo, si lo que está haciendo, lo que dices tú, es utilizando una propiedad por un periodo muy corto, sí. Influye muchísimo exactamente cuál es la estructura a utilizar. Pero ligado a eso, Michael, siempre surge el miedo a las demandas y nosotros trabajamos con muchísimos inversionistas y digamos, tenemos inversionistas que compran multifamilies, ¿verdad? Que tienen escaleras, que desafortunadamente alguien tiene un accidente, se tropieza, se cae por las escaleras, termina demandando a la propiedad, termina demandando al dueño de la propiedad. Entonces,
¿Qué pueden hacer nuestros inversionistas, ya sea multifamily? Obviamente no es solamente un ejemplo, pero esto aplica para cualquier tipo de propiedad. ¿Cómo se pueden blindar ellos legalmente? ¿Qué pueden hacer para que un problema con esa propiedad, con el inmueble, realmente no los ponga en riesgo, no ponga en riesgo el resto de su patrimonio? Sí, y por eso es importante esta conversación de protección de activos, importantísimo. Aquí lo importante es, sí, obviamente, y para entender, hay que preocuparnos de demanda de adentro y demanda de afuera. Las demandas de adentro por lo general vienen de un inquilino, un obrero que hace un trabajo en la propiedad. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es asegurar que esa demanda no salga de esa compañía o de esa propiedad y no le afecta a otras propiedades. Por eso es importante tener propiedades, cuando hay varias propiedades, tenerlas en diferentes compañías para que una demanda en una de un inquilino no afecte las otras. Entonces es importante no tener todos los, como dicen, todos los huevos en una sola canasta. Hay que repartir el riesgo sobre varias compañías. Un punto importante antes de que se me olvide, primero que todo, el seguro, que quiero hablar del seguro. El seguro es la primera línea de defensa. Entonces, para cualquier inversionista que está comprando en Estados Unidos, que sean de Colombia o de Brasil o de California, no importa, el seguro es la primera línea de defensa y deben de tener un buen seguro. Y la gran mayoría de casos con un inquilino se cae, un inquilino, no sé, un obrero se cae de una escalera cuando está pintando. La mayoría de esos tipos de demandas van a caer debajo del seguro y el seguro lo cubre y no hay que preocuparse, pero son las demandas que importantes como un incendio donde muere el inquilino, donde demandan por millones. Ahí es donde uno tiene que tener buena protección. Es fundamental y muchas veces los inversionistas ven el seguro como un gasto, como un dinero que se está perdiendo y no tienen la menor idea de que esa, como tú lo dijiste, es su primera línea de defensa. Y aparte de eso, tú nos pudieras decir mejor, Michael, un extra en seguro como es el umbrella, un seguro umbrella para que te cubra lo que está por encima de eso que te está cubriendo el seguro primario. Y Michael, hablando de las LLC, que son el tipo de corporación que es más conocida o que la gente utiliza más a menudo sin tomar en cuenta lo que tú dijiste al principio, que quizás para una compra-venta rápida es mucho mejor una corporación, una corp, que una LLC. Pero para aquellas personas que tienen en este momento ya sus empresas como LLC y sienten que están protegidos, ¿cuál es tu recomendación en el tipo de LLC que formaron? ¿Cuáles son los peligros de una LLC si estamos hablando de un single member o un multiple member? Y desde el punto de vista también de privacidad, ¿qué tanto protege la LLC al inversionista? Ok, sí, eso es una muy buena pregunta y es algo que lo veo mucho y es una área donde los inversionistas tienen que tener muchísimo cuidado porque las leyes de cada estado se cambian de estado a estado. Y aunque tú puedes crear una compañía en otro estado que tiene leyes muy fuertes de LLCs, por ejemplo, de un miembro, en la Florida la ley es diferente. Hay varios estados en la Florida que no reconocen una LLC de un miembro como un vehículo necesariamente de protección de activos. Entonces, lo importante entender es que si hay un inversionista que tiene un solo miembro de una compañía que es dueño de un inmueble, un acreedor puede atacar el interés de membresía de ese único miembro y le pueden básicamente quitar sus acciones que controlan esa compañía. Entonces, yo nunca recomiendo, casi nunca, y definitivamente nunca cuando tiene que ver con una compañía de un miembro que es dueño de un inmueble, nunca recomiendo eso. Recomiendo tener 2 miembros o más, porque la diferencia es que con 2 miembros, un acreedor no tiene el remedio de forzar la venta en un remate de las acciones. ¿Ok? En una compañía de 2 miembros o una corporación,
el remedio legal para un acreedor para atacar las acciones es lo que llamamos un charging lien. Y un charging lien es simplemente esperar hasta que haya distribuciones para poder quitarle al inversionista sus acciones. Entonces, con la compañía de un miembro, el acreedor tiene un remedio adicional, que ese es el que es problemático, que es que ese acreedor puede atacar el interés de membresía cuando es un solo miembro. ¿Cuál es el remedio? Usar una corporación o usar una compañía que tiene por lo menos 2 miembros. Y puede ser, por ejemplo, 99.8% a un miembro y 0.2% de pronto a un hijo o otra persona. Pero lo importante es tener los 2 miembros, y no solo es importante tener 2 dueños, 2 miembros o 2 accionistas en una compañía para temas de protección de activos. También es importante tener los 2 miembros para establecer el tipo de compañía que es reconocida como sociedad, donde no aplica la ley de FIRTA. Yo sé que no estamos hablando necesariamente de FIRTA, pero como estamos en este tema de compañías de un miembro y 2 miembros, 2 miembros o más, buena protección de activos y no hay FIRTA. Un miembro, problemático. Y aplica FIRTA. O sea que la compañía de un miembro, una LLC de un miembro, tiene el problema de que no tiene protección de activos fuertes, y tampoco tiene, también está expuesto a FIRTA. Michael, hablemos un poco de lo que se conoce como planificación de herencia y sucesión. Es un tema muy delicado, pero súper importante, y creemos que es información que la gente tiene que saber, porque la herencia puede ser muy delicado y nadie quiere dejarle un problema a su familia. Desafortunadamente, cuando alguien muere, vienen muchas cosas por detrás, no solamente es el dolor, hay un problema económico, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se puede hacer desde ahora que los herederos no tengan que pasar por ese proceso aquí en la Florida o en Estados Unidos se conoce como probate, que sabemos puede ser una pesadilla literalmente, no solamente por la cantidad de tiempo que te va a absorber, sino por el costo? Muy buena pregunta, porque aquí cuando alguien fallece y tiene propiedades, esas propiedades no pueden pasar a los herederos, excepto si está abajo de una estructura donde lo permite que pase automáticamente. Por lo general, si un inversionista tiene una compañía que sea de un miembro, que sea de 3 miembros, que sea una corporación, si ese extranjero fallece, el primer problema que se crea es que hay un proceso aquí en Estados Unidos donde tienen que administrar y procesar y verificar el testamento, o si no hay testamento, quiénes son los herederos. Es un proceso que en inglés le decimos probate, pero efectivamente es una administración judicial de los activos que tiene esa persona que murió aquí en Estados Unidos, y tienen que dejar tiempo para que acreedores puedan reclamar, tienen que verificar quiénes son los herederos. Es un proceso que toma tiempo, es un proceso largo y es un proceso que tiene un costo sustancial. Entonces, cuando estamos planeando la sucesión, eso es uno de los primeros objetivos, es evitar ese proceso. Y ese proceso se puede evitar de varias maneras, pero ese es un proceso que sí tratamos de evitar, ir a ese proceso para no tomar tiempo, gastar plata, gastar tiempo. Esa es una de las razones principales. Pero lo otro que también es importantísimo, puede que sea más importante, es planear para el impuesto de herencia. Y yo creo que mucha gente confunden planeo de sucesión con planeo de tributación. Entonces mucha gente me dice, pero yo quiero un trust porque yo quiero un fideicomiso civil para protegerme contra el impuesto de herencia. Bueno, pero eso no es el vehículo de protegerte. Entonces hay mucha confusión con la manera de evitar el impuesto de herencia, y lo confunden mucho con el proceso de planear para la sucesión. Son 2 cosas diferentes. Ok, ahora que mencionas el trust, Michael, mucha gente lo ve, como tú lo viste, es una solución mágica
¿verdad? Para evitar esos impuestos sucesorales y otro tipo de cosas. Y también hay una inquietud muy grande y quisiera que para nuestra audiencia nos explicaras un poco lo que sería porque en mi conocimiento me imagino que hay más de dos, hay muchísimos trusts, tipos de trusts, pero los más conocidos son los trusts irrevocables y los trusts revocables. ¿Cuándo es recomendable un trust revocable? ¿Cuándo es recomendable un trust irrevocable en términos de esa protección de patrimonio, de no pagar impuestos por fallecimiento y ese tipo de cosas? Bueno, el único tipo de fideicomiso que evita el impuesto de herencia es, primero, es muy caro crearlo y segundo, tiene que ser creado afuera de Estados Unidos, en una de las islas o algún otro país para que pueda evitar el impuesto de herencia. Segundo, el fideicomiso irrevocable, el concepto, pues empezando con la diferencia entre un fideicomiso revocable y uno que es irrevocable. El que es revocable es únicamente, principalmente, para planear sucesión y es revocable, que quiere decir que se puede cambiar, uno puede cambiar los beneficiarios, uno puede hacer lo que uno quiere durante la vida de uno si tú lo estableciste. El problema con eso es que como es revocable y se puede cambiar, no tiene protección de activos. Es solamente un vehículo para planear sucesión. El fideicomiso irrevocable es una estructura que cuando uno lo crea y pone las instrucciones de ese fideicomiso irrevocable, nunca se puede cambiar. No solo eso, si el que lo creó, si Michael Merino crea un trust irrevocable, yo pongo todas mis propiedades en este trust irrevocable, yo tengo que apuntar un trustee que me controle todo. Yo apunto a Andrés a controlar todo, pero yo después de que yo ponga eso en ese trust, Andrés sigue las instrucciones, yo no tengo control. Ok, mucha gente no le gusta eso. O sea, Claro. protección de activos fuerte y te ayuda a planear sucesión, pero pierdes control. Pero esa pérdida de control es el concepto. Porque entonces, si un acreedor me trata de atacar mi patrimonio, yo no soy el dueño. ¿Quién es el dueño? Es un trust que lo controla Andrés. Ok, entonces esa es la diferencia fundamental entre un trust revocable y un irrevocable. En el 95% de los casos es un trust revocable, porque el trust irrevocable se presta a gente que tienen 10 millones, 15 millones, 20 millones de patrimonio o más. Ok, y un trust realmente, si una persona tiene una casa, yo no creo que un trust es necesario. Y a mí me llaman, no estoy exagerando, 2, 3 veces a la semana que alguien vio un video en TikTok o en Instagram que le dijeron que necesitan un trust. Y le pregunto, ¿por qué necesitas un trust? No sé. La persona en TikTok me dijo que yo lo necesito. Entonces, hay mucha información. Uno de los problemas que es problema para mí es hay mucha información y ahora hay ChatGPT y la gente tienen más información de lo que necesitan y muchas veces causa confusión y o sea, hay que mirar a ver si realmente se necesita. Y es genial tener acceso a tanta información, pero el problema es cuando esa información está suelta al aire y no está direccionada como debe ser, ¿verdad? O sea, no está anclada y no te da los fundamentos como para decir, ok, esto significa esto. No, es información prácticamente abierta a interpretación y ahí es cuando la gente se mete en problemas porque ¿para qué voy a necesitar John Trust si solamente tengo una propiedad? O sea, como que no tiene sentido. Sí, es correcto. Y también está el tema de impuestos. Michael, ¿qué impuestos sucesorios debería tener en el radar todo inversionista extranjero? Y más importante, ¿cómo podemos ayudarles a que se preparen para minimizar ese golpe de una forma totalmente legal? Sí, muy buena pregunta. Eso es uno de las cosas, de lo más importante que deben de aprender hoy en esta charla, es que sí hay muchas cosas que aquí en Estados Unidos que uno tiene que tener cuidado, temas tributarios, temas de sucesión. Lo importante entender es hay una solución para todo, una solución legal. Entonces,
para el ejemplo del impuesto de herencia. El impuesto de herencia es 40%, ¿okay?, del valor del inmueble en el momento de muerte. El tema es que un extranjero, la gran mayoría de extranjeros, no todos, pero la gran mayoría, todos los suramericanos, por ejemplo, tienen una exención de $60,000. ¿Okay? Ahora, todos tienen la misma exención, excepto hay tratados en ciertos países que donde no tiene tanto impacto el impuesto de herencia, como Canadá, el Reino Unido, Noruega, etcétera. Pero la gran mayoría de los países tienen ese problema del impuesto de herencia. Entonces, si yo compro una propiedad de $1 millón, la compro con una compañía, con una LLC, la compro con una LLC de 2 miembros, porque en TikTok vi que tiene que ser 2 miembros. Entonces, forma la compañía con 2 miembros. Fallece una persona, ok, hay un impuesto de herencia. O sea que solo crear una compañía no te ayuda con evitar el impuesto de herencia. El impuesto de herencia se puede evitar. Una solución fácil y a veces muy económica es un seguro de vida. Entonces, si yo compro una propiedad de $1 millón y yo fallezco, me quitan 400,000. Pero si yo compro un seguro de vida que pague 400,000 en el momento de muerte, donde los beneficiarios son mi familia puede usar esos 400,000 para pagar el tesorero de Estados Unidos y quedan paz y salvo. La otra manera es crear una estructura especial que incluye muchas veces una compañía en el exterior. Y si son personas de México, a veces yo he usado compañías de México con algunos clientes y depende de los hechos. He usado compañías con clientes colombianos, una SAS colombiana, por ejemplo, en la estructura. Pero en la gran mayoría de los casos, la gente usa compañías en las islas porque hay muy fuerte protección de activos. Y eso es lo que uso yo. Y entonces, sí hay maneras de evitarlo. La otra manera, por ejemplo, sería repartir la exención. Porque la exención, como son $60,000, si una persona está comprando una propiedad de 300,000 y solamente funciona con propiedades que no son de muy alto en precio. Entonces, por ejemplo, si hay una propiedad que vale $300,000, si hay 4 socios o 5 socios, si hay 5 socios, cada uno tiene una exención de 60,000. Entonces, 5 por 60 son 300,000. No hay impuesto de herencia. Entonces, si uno reparte a veces los intereses para que todos tengan esa exención, no hay impuesto de herencia. Esa es otra manera de también evitarlo. Pero la manera más común real es una estructura que tiene un holding company, o sea, una compañía matriz que es dueño de varias compañías de los Estados Unidos. Y esa es la manera más común, es usar una compañía en el exterior que sirva como el accionista de todas las propiedades o las compañías que son dueños de propiedades en Estados Unidos. Y hablamos, Michael, vayámonos como a esa parte creativa y de estrategia. Si pudieras dibujar un mapa, Michael, una ruta legal para un inversionista extranjero que recién empieza a invertir aquí en Miami, ¿cuáles serían esos primeros pasos indispensables para construir una estrategia de inversión que sea muy sólida desde el primer día? Un extranjero que está pensando en invertir en Estados Unidos, yo creo que lo primero es buena asesoría, tener un equipo que conoce los temas del extranjero, un asesor tributario, un asesor legal que les pueda ayudar a establecer el plan de un principio. Lo que yo siempre veo es que la gente salen, compran, es el día del cierre y me llaman, o lo compran y me llaman después cuando ya han creado el problema. Entonces, yo creo que lo importante es empezar de un principio para establecer un plan y pues seguir ese plan que primero sería una entrevista con un abogado para hablar sobre los temas, esos temas principales que los mencioné en el principio del programa, que son privacidad. Privacidad es importante, que si el cliente quiere aparecer en el récord público, si eso es importante o no es importante. Privacidad es uno y hay manera de ser totalmente anónimo aquí en Estados Unidos. Segundo sería protección de activos. ¿Cómo vamos a proteger el patrimonio contra demandas de adentro y demandas de afuera?
Tercero va a ser planeo de tributación. ¿Cómo vamos a evitar el impuesto de herencia? ¿Cómo vamos a minimizar impuestos de capital ganado, de impuestos de ingresos? ¿Cómo vamos a poder diferir y evitar en algunos casos, en el caso del impuesto de herencia? O sea, que hay que establecer un plan de tributación. Y de último, fuera del plan, después de hablar de la privacidad, protección de activos, tributación, lo último es sucesión. ¿Cómo debe ser esa sucesión? ¿Quién va a ser la persona encargada si una persona muere? ¿Quiénes son los sucesores? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A quién le vamos a dejar este patrimonio aquí en Estados Unidos? Y de qué manera lo vamos a hacer con la mínima cantidad de impuestos y la mínima cantidad de problemas, francamente. Sí, así es. Y es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entre una asesoría legal y una asesoría tributaria. Es súper importante desde el día uno establecer todas estas alternativas y posibilidades para que la inversión de ustedes esté bien protegida desde el día número 1 o 0. Ahora, Michael, vámonos un poco hacia la parte de ya cuando toca, ¿verdad? Tenemos toda esa estructura establecida, lo hicimos bien, comenzamos desde el día 1 y ahora vamos a comprar la propiedad. Entonces estamos hablando de contratos. Nuestros inversionistas invierten tanto en preconstrucción como ya en reventa. Y cuando tienen el contrato en la mano, ¿en qué cláusulas o en qué detalles se debe fijar o te debes fijar tú como asesor legal, para que asegurarse que ese cliente va a tener un éxito, una transición, una trayectoria, vamos a decir, como se dice acá, smooth, suave, y que no va a tener un dolor de cabeza? Ok, sí, bueno, mucho depende también en si el cliente está comprando construcción nueva versus construcción, o sea, una propiedad que ya lleva años de construida. Mucho depende en eso. Entonces, lo mismo, depende del tipo de propiedad, pero hablando de nueva construcción, por ejemplo, porque la última estadística que vi que aquí en el sur de Florida, el 50% más o menos de los apartamentos nuevos, los compradores fueron latinoamericanos. Extranjeros, por lo general, que me pareció una estadística bien impresionante. Eh, entonces, parece que muchos están comprando construcción nueva. Yo creo que lo más importante con la construcción nueva es hacer la diligencia y la investigación que se debe hacer con el constructor. ¿Quién es el constructor? El constructor ha sido demandado. ¿Qué otros proyectos han hecho? Hay demandas de construcción defectuosa. Hay que mirar quién es el constructor, qué experiencia tiene. Yo creo que eso es importantísimo, empezar por ese lado para entender quién es ese constructor. Lo otro que aconsejaría con una construcción nueva es contratar su propio inspector al final de la construcción, porque aunque es construcción nueva, muchas veces lo hacen rápido o fallan, o entonces es importante, yo creo que tener tu propia inspector. Um, y asegurar que todo fue bien hecho. Otro tema importante en un contrato de construcción es asegurar que tengan una cláusula de asignación muy liberal, muy amplia. ¿Qué es una cláusula de asignación? Una cláusula de asignación es cuando yo quiero de pronto salirme del negocio y quiero asignar mi contrato a Andrés, que yo lo pueda hacer libremente para yo poder o poder vender ese contrato a veces y también para poder asignar el contrato a una compañía. Muchas veces cuando una persona compra una nueva construcción, lo compra a nombre personal, y después antes del cierre, van donde el abogado y el abogado, no, vamos a tomar título a nombre de una compañía, después hay que asignar el contrato. Si es muy estricto ese contrato de asignación, te pueden decir, no, no te vamos a permitir asignarlo, tienes que hacerlo después de cierre. Bueno, pero si se hace después de cierre, para un extranjero es súper problemático. Entonces es importantísimo hacerlo antes. Pero eso son unas 3 o 4 cosas que yo creo que son importantes en construcción nueva. Y en construcción de propiedades usadas, pues eso depende de la propiedad.
Si es, por ejemplo, un apartamento, importantísimo investigar profundamente las finanzas del apartamento, las reservas del edificio, la edad del edificio, los reportes estructurales, etcétera. Sí, a Michael, súper importante todo lo que has dicho y en especial me llama mucho la atención para los inversionistas porque muchos inversionistas extranjeros compran de alguna manera a través de una LLC y hablaste de lo que sería la asignación del contrato, hablando de preventa. Si, por ejemplo, esta es una pregunta en donde si el contrato está hecho a nombre de una LLC y el dueño de la LLC decide, en vez de asignar el contrato, vender la LLC. ¿Eso es completamente legal? ¿Lo puede hacer? ¿Tiene que participar al constructor? Sí, es totalmente legal, excepto que el contrato lo tiene que permitir. Y yo tuve esta situación recientemente con un edificio nuevo en Miami donde me llamaron con esta misma pregunta porque tienen una LLC que es el comprador y quieren asignar las acciones de la LLC a un nuevo comprador por plata. Y en el caso particular por más plata de lo que habían pagado. Ahora, eso es generalmente legal. El problema es que si el contrato lo prohíbe, no se puede y hace una falta en el contrato y muchos contratos constructores saben esa jugada. Ya, entonces casi todos no todos, pero la gran mayoría tiene una cláusula que dice que si tú compras a nombre de una compañía, una sociedad, un trust, que cualquier venta o transferencia de acciones de esas entidades están sujetos a las restricciones en el contrato que prohíben asignaciones. Entonces, aunque es algo creativo, por lo general no es permitido, excepto si el contrato lo permite, pero muchos contratos no lo permiten. Definitivamente la lección de este webinar, y vamos a tener varias, es muy clara, es invertir. Es invertir con éxito, es invertir con muchísima información en uno de los mercados más competidos a nivel mundial. Estamos hablando de Miami y muchas personas no tienen en cuenta que invertir en Miami, pongámoslo en números y de una manera muy clara, es 10% invertir pensando en ladrillos y es 90% estrategia legal. El verdadero valor realmente de tu inversión no está en la ubicación, así estés enfrente al mar o en esa vista espectacular a Downtown Miami, sino es en esa fortaleza que en muchísimas ocasiones es totalmente invisible, de una estructura que realmente protege absolutamente todo, ya sea como lo mencionó Michael, una LLC que te puede blindar contra demandas, un fideicomiso que asegura el futuro de tu familia o un contrato muy bien negociado que realmente te defiende de las tácticas de un desarrollador o un constructor. En resumen, no estás comprando una propiedad, estás construyendo un negocio, y aquí en Estados Unidos los negocios exitosos no se dejan a la suerte, se planifican legalmente desde el primer dólar y antes del primer día. Y si estás interesado en una consulta privada con Michael o con Miami Real Group, comenta la palabra Flamingo en los comentarios. Te contactaremos lo antes posible para coordinar la cita. ¿Estamos en mute, Raúl? Y ahora sí te escuchamos perfectamente. Bueno, Pues sí, Andrés, definitivamente hay muchísimas cosas que podemos aprender de Michael. ¿Oyen? Ah, ok. Sí, te oímos sí, perfecto. perfectamente. Sí, Ok. ¿Tenemos Bueno, alguna pregunta? Espérate, miramos a ver. claro que sí. No, súper interesante y como lo estábamos diciendo hace unos minutos, Andrés, vamos a tener varias
programaciones, varios videos educativos, varios webinars con Michael, porque este tema es súper importante para ti como inversionista, que estés al día con lo que estás pasando, que no cometas los errores como lo comentamos, que tu estrategia sea desde antes del día número 1. Primero reunirte con un equipo asesor, tanto en el área impositiva como en el área legal, como nuestro equipo, y Michael, que forma parte de nuestro equipo, es sumamente importante. No colocar ni siquiera $1 antes de tener tu estructura bien formada, como bien lo dijo Michael también, porque es mucho más fácil con la guía de todos nosotros y de nuestro equipo, de que comiences con buen pie a que cometas un error, como muchos inversionistas nos han llegado. Mira, tengo las inversiones a nombre personal, Michael. Eso nos llega todos los días, y corregir eso. Michael, y otra cosa que estábamos hablando hace unos minutos, inclusive antes de comenzar el webinar, que era personas que cometían el error de que trasladaban un ¿cómo es que se llama esto? Una transferencia a través del Quick Claim Deed. Sí. Oh, bueno. Pero bueno, Andrés, ¿qué conversaciones? Porque eso va a ser tema para próximos webinars que vamos a estar. Así que no nos adelantemos, Michael. Pregunta para Michael, y dice, ¿qué obligaciones de reporte tienen los extranjeros ante el IRS al poseer propiedades o generar ingresos en Estados Unidos? Bueno, con el IRS, poseer una propiedad no necesariamente hay que notificar al IRS. El IRS es más que todo si la fuente de ingresos viene de los Estados Unidos y está recibiendo ingresos sobre una propiedad. Sí, hay que reportarlo todos los años al IRS. Si es, por ejemplo, una propiedad que la estás comprando como segunda vivienda, no tienes que reportar porque pues no estás recibiendo ingresos. Cuando vendes tienes que reportar, pero más que todo es cuando recibes los ingresos. Y un punto importante es que cuando uno compra, por lo general, uno paga 30% sobre el ingreso bruto, por lo general. Ahora, si tú te declaras ante los ojos del IRS como un negociante, es una elección, uno elige ser tratado como negociante, no hay que pagar el 30% sobre el ingreso bruto, sino sobre el ingreso menos todos los gastos. Entonces, la idea es pues sí, generar ingresos, pero también poder deducir gastos como mantenimiento y administración y impuestos, etcétera. Sí. Tenemos otra pregunta, Andrés. Sí, Ricardo pregunta, y creo que hiciste el comentario durante el webinar, pero vamos a responderle esta pregunta que es para ti, Michael. Si quiero comprar un inmueble con mi propia LLC personal, ¿es recomendable? Hemos escuchado que es mejor tener una LLC con 2 miembros si no tengo un socio. ¿Qué alternativas recomiendan para protegerme mejor? Le puedes dar, lo que yo veo en la mayoría de los casos es ponen un hijo, un familiar y le dan un 0.1%, 0.2%. La idea es que lo que te fortalece, que es la palabra, o sea, lo que Sí. es el segundo miembro. Entonces no importa si el segundo miembro tiene un 0.1%. Yo he tenido clientes que no quieren poner un familiar, y a veces formamos otra compañía para ese propósito. Y dependiendo en los objetivos del cliente, a veces simplemente usamos una corporación. ¿Por qué? Porque la corporación de un miembro no tiene ese problema que tiene la LLC de un miembro. Esas serían las dos soluciones. Perfecto, Ricardo, si te quedó clara la respuesta, haznos el comentario. Si tienes dudas, vuélvenos a hacer otro comentario para aclararte. O si llegas a tener alguna otra pregunta, aprovecha que estamos aquí hasta las 5 de la mañana. Sí. Andrés, tenemos otra consulta. Sí, Alonso González pregunta, ¿me tengo que registrar en el BOI? Sí, bueno, el BOI es un reporte que es autorizado y requerido por algo que se llama el Corporate Transparency Act.
el Corporate Transparency Act es una ley federal en la cual el gobierno de Estados Unidos ahora exige que todas las compañías reporten quiénes son los dueños. Lo que están tratando de hacer es, descubrir lavado de dinero y saber quién está comprando para que pues terroristas y narcotraficantes no compren, etcétera. Entonces el gobierno puede saber quiénes son los dueños de una compañía porque hay que reportarlo, pero no el público. Entonces, y si hay cierta cantidad de privacidad todavía, aunque esta administración han dicho que no van a enforzar la ley. Entonces, no sé, yo digo que pues mejor reportarlo y para que no te pongan las multas, pero sí es algo que no lo están enforzando y han oficialmente dicho que no lo van a enforzar. Entonces, no sé, eso es algo que yo lo recomiendo, pero que tal que sea como como dice, una arma de doble filo. Es preferible estar registrado. Conforme, sí, registrado. Y no es algo donde gente puede ir en un base de datos y descubrir quién es el dueño. Solamente lo puede saber el gobierno federal. Sí, una pregunta en base a lo mismo, Michael. Por ejemplo, una persona si agrega o saca un miembro, tiene que reportarlo al BOI. ¿Y cuánto tiempo tiene para hacer eso? Si cambian los miembros. Sí, por ejemplo, se agrega, por ejemplo, en el caso de la pregunta que hizo Ricardo, dice Ricardo, vamos a asumir que Ricardo hizo su reporte al BOI y ahora con la sugerencia que se le está haciendo que tiene que agregar un miembro para estar más protegido, ese nuevo miembro, así tenga el 0.01%, es necesario que ese miembro sea registrado y si es así, ¿cuánto tiempo tiene para hacer ese registro? La respuesta a la pregunta es no sé. porque, Okay. porque pues sí, como te digo, es algo que era nuevo y todos estábamos, vamos a registrar y después que no lo hasta que se aflojó la cuerda. Y después, porque no, porque primero la corte que no, después que sí, después hubo otra corte, después la corte, bueno, pueden hacer lo que quieran. Entonces ha cambiado muchísimo en el último año. Entonces, excepto si alguien quiere registrarlo, registramos, pero no me ha tocado a alguien que quiera agregar una persona o quitar o sea, no me ha tocado eso todavía. Entonces no sé cuáles son las fechas o los días. Me imagino que debe ser algo relativamente corto, 30, 60 días, algo así que hay que reportar. Perfecto. Y un punto importante, cuando tú estás transfiriendo acciones de una compañía y todos los miembros son extranjeros, eso tiene implicaciones también que hay que evaluar, implicaciones tributarias sobre todo. Entonces hay que tener cuidado, no es simplemente transferir y sí. Para que sea bien hecho hay que hacerlo de cierta manera. Sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Itzel. Para invertir en Miami, sí o sí, ¿debe ser por medio de una LLC? ¿Puedo hacerlo por medio de una Inc.? Claro, se puede hacer con cualquiera de los dos vehículos, el preferido siendo la LLC. Si alguien va a comprar un inmueble para recibir ingresos de ese inmueble, la LLC por lo general es mejor. La corporación, el problema con la corporación es a término largo. Si tú estás alquilándolo todos los años y estás recibiendo esos ingresos de esa compañía, tú pagas dos veces. Vas a pagar 21% al nivel corporativo, vas a pagar otro porcentaje que puede llegar hasta el 40% de impuestos a nivel personal. Ahora, dependiendo en el ingreso mundial, a veces no importa. A veces no importa corporación LLC porque empieza a cambiar cuando uno tiene ingreso mundial de 700, 800 mil dólares anualmente. Puede que no haya mucha diferencia entre los dos. Pero sí hay diferentes tácticas que se pueden usar para minimizar la cantidad de impuestos que se paga. La idea es minimizar, diferir, evitar legalmente cuando se puede. Sí, y estrategias como la que tú comentaste, en el caso de sucesoral, de tener un seguro que te pueda cubrir y no dejarle esa preocupación y
y esa inversión extra a tus familiares. Sí, bueno, eso es el Mira, impuesto de herencia, que es un poquito sí, para el ejemplo, para el ejemplo, sí, para es el correcto, impuesto de sí. herencia, correcto. Mira, Alonso nos pregunta, ¿qué es el FIRPTA que mencionaste durante el webinar? Sí, FIRTA es una ley federal que es eh, Federal Investment and Real Property Tax Act, que es una ley federal que efectivamente dice que le ponen la obligación al comprador para retenerle plata al vendedor extranjero, porque si el comprador no le pone atención a eso y no le retiene la plata al extranjero, el gobierno federal le pone un embargo, un gravamen por el impuesto que se debe contra el comprador. Entonces la legislatura lo que hizo fue es que le puso la obligación al comprador y esa obligación es tienes que retenerle al vendedor extranjero entre el 10 y el 15%. Eso es cuando el vendedor es una persona natural o cuando es una LLC de un miembro. Por lo general aplica la ley de FIRTA, de retención. Eso es básicamente una ley. No, ahora no es un impuesto. El 10 o 15% sobre el valor de la propiedad no es un Ujú, impuesto. Es como un depósito de seguridad que lo claro. retiene el comprador hasta que el vendedor le diga al tesorero de Estados Unidos, yo lo compré por X, le metí X plata, la ganancia es esta, el impuesto es esto. Entonces, cuando nos digan el impuesto que es de X, esa plata te la devuelven. Entonces, si hay pérdida, por ejemplo, y te retienen el 15%, ese 15% te lo devuelven todo. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida. Pero hay que comprobarlo en frente de los ojos del IRS. Sí, Michael, mira, y ahora que estás tocando ese tema y muchas personas desconocen, y generalmente porque se nos presenta día a día, Andrés, que el inversionista extranjero invierte acá, alquila la propiedad y no declara. Pasa muchísimo, muchísimo. Y cuando le toca vender la propiedad, le toca hacer impuestos de años tras años tras años, dependiendo de los años que tenga tu propiedad. Y aparte de eso, entonces te acarrea multas por no haber Claro. declarado a tiempo, te acarrea gastos extras. En cambio, si te vas asesorando desde un principio, ¿verdad? Y vas haciendo desde, como comentamos, desde el día cero, vas planificando tu estrategia de impuestos, eso se te va a reducir muchísimo y como lo estaba diciendo Michael, puedes meter una serie de gastos que están relacionados con el funcionamiento de esa entidad que es propietaria de la propiedad que tienes en tus manos. Sí. Tenemos otra pregunta de Alonso, si no estoy mal. ¿Dónde está? Sí. Mentira, de Ronald. Muchas Ujú. gracias por la información. Es mi primera vez en su live. Muy bueno. Gracias a ti por vernos. Mi pregunta es, si tengo doble nacionalidad, ¿tiene alguna implicación legal o tributaria por tener un pasaporte estadounidense? Bueno, como si la fuente de ingresos viene de Estados Unidos o tú te mantienes en Estados Unidos por cierta cantidad de tiempo, eres considerado un US taxpayer, o sea, una persona que tiene que tributar en Estados Unidos. Pero el solo hecho de tener el pasaporte no creo que tiene implicaciones tributarias eh, es solamente si tú caes debajo de la jurisdicción tributaria de Estados Unidos, porque ganas ingresos aquí, recibes rentas aquí, vendiste una propiedad aquí, eso sería todo. O regalas algo aquí, que es un Sí, inmueble, que eso a veces se puede ser grave, y la gente sí, no sí, toma en el tema cuenta ese el regalo. el tema de los regalos, la El gente. famoso quick claim deed. Exacto, que lo hemos comentado, el quick claim Sí. deed, que no te imaginas, no te imaginas, bueno, tú sí, pero a la audiencia no se imagina el error garrafal de hacer una transferencia de un título de una propiedad que te costó cientos de miles de dólares y lo traspasas por $0. O sea, esa nuevo propietario, Sí. el impuesto si la vende por 500,000 ya no es de 300 a 500, es de 0 a 500 y más otras implicaciones que tiene. De regalo, también el regalo, el extranjero no residente de Estados Unidos paga un 40% sobre el valor del inmueble por regalarlo.
Sí, esas son otras implicaciones que la gente no las Y, tiene en el radar. y como el impuesto de herencia se puede evitar si se hace de la manera adecuada. Claro, Así claro. es, así. O sea, Alonso tiene otra pregunta, Andrés. ¿Qué error de novato en la constitución o manejo de una LLC podría convertirla de un escudo un verdadero punto de riesgo? Mm. eso me lo tienes que interpretar. No entendí O la sea, yo, pregunta. yo pienso, yo lo creo que lo entiendo, Michael. Yo me imagino que es Cuando mucha gente hacen al formar, pierce the veil, the corporate veil, y aparte ¿verdad? de eso, Andrés, yo lo veo también, para que veas el punto de Andrés y el punto mío, yo lo veo también como que mucha gente se mete en zombies, hace la LLC sin ninguna asesoría, simplemente porque le dijeron, la LLC la puedes hacer el mismo día. Sí, yo lo veo mucho. Hay ciertas formalidades que uno tiene que seguir porque lo primero que va a hacer un abogado cuando quiere atacar a la propiedad o al deudor, o sea, por parte de un acreedor, van a tratar de demostrar que la compañía no es una verdadera compañía, no han seguido las formalidades de una compañía, no tienen reuniones, no tienen, o sea, no hay artículos, no hay un acuerdo de operación formal que se firmó en el momento de crear la compañía. Y yo inclusive hoy tuve una llamada de una gente que se metieron en Sunbird, lo habían creado, pero no sé, ahora tiene un problema con un acreedor y le están pidiendo un operating agreement. Y el problema es que yo no sé qué hicieron porque se pusieron todos los miembros, o sea, ellos divulgaron quiénes son todos los socios, que eso es una de las cosas que una compañía, los socios pueden ser anónimos. Claro. Entonces, pues sabían quiénes eran, o sea, cometen todos los errores que uno no debe de cometer, porque el Sunbiz es el registro cada estado, incluyendo la Florida, tiene un registro donde uno tiene que registrar la compañía, pero registrarla es una parte. Mm. Hay otras partes, hay que crear, o sea, la constitución de la compañía, cómo se van a hacer las decisiones, qué pasa si alguien se muere, qué pasa si alguien va a ser divorciado, el socio, quién va a ser el socio. O sea, hay una cantidad de cosas que deben de estar adentro de ese acuerdo. Perfecto, mira, tenemos otra pregunta de Ricardo Andrade y vamos a ver tu interpretación y dice, ¿existe alguna regulación en Florida para nosotros los mexicanos como limitación por zonas, etcétera? Sí, Creo que debe venir por el bueno, tema ese del baneo que hubo sí, hace sí, 2 años. sí, la ley, hay una ley en la Florida que restringe las compras de propiedades de personas de ciertos países, que entre ellos están Venezuela, Cuba, Irán, China. Siria, China, Corea del Norte. Entonces, pero eso no afecta al mexicano. Eh, entonces no te tienes que preocupar de eso. Abiertos a comprar en cualquier parte sin problemas los mexicanos. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Totalmente, sí, México como país estratégico tiene muchas ventajas acá en los Estados Unidos, Sí. así que eh, puedes estar tranquilo, Ricardo, puedes invertir en donde quieras y en cualquier parte de los Estados Unidos. Ujú. Eres bienvenido. Mira, Andrés, si ves alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieres hacer, igual para toda la audiencia, si quizás se les pueden ocurrir alguna pregunta, quizás después de este webinar, anoten nuestro email que es invest@miamirealgroup.com, como está en el banner que estén abajo, donde nos pueden escribir. Allí también nos pueden escribir si están interesados en hablar con nosotros sobre este tema, sobre otros temas que les llamen la atención de acá de los Estados Unidos, de lo que sucede desde el punto de vista legal, asesoría en la parte de bienes raíces, sobre cómo está el mercado de acá de los Estados Unidos, las tendencias, y compartiremos con ustedes esos informes sobre lo que está sucediendo en Miami, las proyecciones de este año hasta finales de año y las proyecciones hacia el 2026, que seguro les va a interesar muchísimo. Miremos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí creo que tenemos a alguien. ¿Cuándo los volvemos a ver? Muy Muy pronto, pronto. Alonso.
Muy pronto, Alonso, sí, estamos ya preparando más material con Michael y con otras profesiones que están en nuestro equipo, como ese asesor tributario también, que es muy interesante también, y los vamos a tener pronto con ustedes, cómo manejar tus propiedades acá dentro de los Estados Unidos, porque seguramente muchas de las inquietudes que puedes tener tú como inversionista en el extranjero es cómo manejo a distancia mis propiedades. Sobre eso también vamos a estar hablando en un futuro. Bueno, pues al parecer no tenemos nada más por hoy. Esperamos que la información compartida realmente haya sido muy útil y que te lleves ideas muy claras para tus próximos pasos. Recuerda que nuestro compromiso es ayudarte a invertir con seguridad, con una visión estratégica en el mercado inmobiliario de Miami. Y si tienes preguntas o quieres conversar sobre tu situación en particular, escríbenos. Vamos a colocar de nuevo nuestro banner para que lo tengas muy presente. Y estaremos muy encantados de ayudarte. Michael está a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y creemos que tenemos alguien más por acá. Comentarios, a ver, de Ronald. Perfecto. Bueno, Ronald, Gracias. feliz noche. Muchísimas gracias a Un placer, todos. Michael, un placer. Gracias Nos vemos a todos. pronto. Nos vemos. Feliz noche.